Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es el cuarto de atrás. No olviden que además de estos cuentos que ustedes pueden oír en mi podcast El cuarto de atrás en Spreaker o en Spotify, también pueden ver todo mi contenido suscribiéndose de manera gratuita a mi canal de YouTube El cuarto de atrás Leonora Castaño, así juntico, para que me encuentren más fácil. En el cuarto de atrás cada semana invitamos a un escritor y leemos dos de sus cuentos, de ensayos, relatos, para conocer un poco más de la obra del escritor invitado. Esta semana hemos invitado al escritor Naoya Shiga. Naoya Shiga es un novelista y escritor de cuentos japonés nacido en 1883, que comenzó su carrera literaria escribiendo precisamente para una revista de su grupo de amigos que escribían, para después desarrollarse como un escritor de novelas cortas. Su estilo brusco influyó posteriormente a escritores como Ryunosuke Akutagawa, que allá lo habíamos invitado acá en el cuarto de atrás, aunque también tuvo muchos detractores precisamente por ser sincero y crudo, por otros escritores como Osamu Dazai, que también ya vino y nos visitó aquí en el cuarto de atrás. Murió en 1971. El cuento que vamos a leer hoy se llama El anciano y dice así. Su mujer murió cuando él tenía 54 años. Sucedió durante el otoño en el que su hijo mayor entró en la Universidad Politécnica y su hija mayor dio a luz a su tercera hija. De pronto, parecía haber envejecido 5 o 6 años. Aunque era un valiente hombre de negocios, cayó sobre él cierta sombra de decadencia. Al menos, eso era lo que se veía desde fuera. 4 meses después, contrajo matrimonio por segunda vez con una mujer que servía en la corte. Su segunda esposa tenía 1 año menos que su hija mayor. No había mañana que esa mujer olvidara empolvarse la nuca por la entrada de la espalda. Él, que había conseguido una joven esposa, recuperó los años que había perdido a causa de la pérdida de su anterior mujer. Además, parecía que estaba rejuveneciendo. Fue al teatro con aquella mujer, cosa que no hacía desde hace unos 10 años atrás. Vieron combates de sumo, fueron en verano a unos termas naturales en la montaña. Sin embargo, esto no duró ni medio año. Volvió a ser aquel empresario valeroso sin apenas darse cuenta. Su trabajo era conseguir contratas para cavar pozos. Es difícil saber cuántos pozos se excavaron gracias a sus agudas observaciones y profunda experiencia en regiones donde escaseaba el agua. Un mero pueblo se convertía en un renombrado lugar por las aguas manantiales que él había descubierto. Hay más de 2 o 3 lugares así. De nuevo, se transformó en un empresario valeroso y comenzó a viajar sin descanso por negocios a las provincias. Al principio, aquello no le agradaba a su mujer. En aquel tiempo, el hijo mayor vivía en una pensión que estaba cerca de la universidad. Pero el segundo hijo, que acudía al Instituto de Comercio, residía incómodo con la madrastra que no le sacaba tantos años. 2 años después, aquel hombre llegó a un puesto del que recibió un sueldo que no era poco, como asesor de una empresa petrolífera. Desde entonces, se limitó a viajar a la región del norte y apenas iba a ningún otro sitio. Sin embargo, dejó aquella empresa al 5.º año porque un joven ingeniero no respetaba sus opiniones. Incluso, parecía que los ejecutivos se fiaban más del joven que había desarrollado nuevos estudios que de él mismo. Este ingeniero se graduó en la Universidad Politécnica 2 años después que su hijo mayor. Y aquel hombre jamás podría confiar en la opinión del chico. Entonces ya tenía 65 años. Su segunda mujer no dio a luz, así que los dos acogieron en su casa a la hija de su hijo mayor y la criaron. El hombre cuidaba a aquella nieta con cariño y se convirtió en su abuelo. Desde su jubilación desarrolló una apasionada afición por la construcción, aunque era algo que le gustaba desde hacía tiempo. Durante 7 años construyó algo,
Lo derruyó y vendió el terreno, de solo 660 metros cuadrados. Otra vez construyó algo más, lo volvió a derruir y lo vendió. Repitió esto 3 veces y en ninguna ocasión reflexionó en absoluto sobre las pérdidas que le ocasionaba. Esta será la última vez, dijo, y volvió a planificar una nueva construcción de 1 año. Antes de que la hubiera perfeccionado, falleció su esposa. La mujer padecía de tuberculosis derivada de una anemia. Cuando le diagnosticaron la enfermedad, mandó a su nieta con su hijo mayor, con lo que ahora aquel hombre vivía completamente solo. Ya había cumplido 69 años. Después empezó a acudir al Mashai. Tanto los empleados como las geishas del Mashai eran muy amables, y no solo por razones económicas. Sin embargo, a veces él mismo no podía evitar sentirse a disgusto. Una noche, cuando regresaba a casa, una joven geisha insistió en acompañarle hasta el tren. Mientras caminaban juntos, se toparon de cerca con un joven. El chico les dedicó una mirada extraña. En este momento, la imagen que se había formado en la mente del joven reflejó enseguida su sombra en el corazón del hombre. No solo eso, siempre se percataba de esa sombra que sentía la muchacha que había a su lado. Aquella sensación no era tan intensa como la que podría tener un joven, pero, aunque de manera tenue, era suficiente para nublar su estado de ánimo. En esas situaciones obligaba a la geisha a regresar mucho antes de la parada. La geisha insistía en acompañarle un poco más, pero él comprendía muy bien cuánto dolor le podía suponer acompañar al anciano hasta la farola roja donde la gente se encontraba y esperaba. No tardó en construir una casa recogida de estilo Nagoya en un rincón del barrio bajo. Cuando se terminó la construcción, cerró un acuerdo para acoger a una geisha novata y joven, la más simpática, como su concubina. A los 3 años se anularía la relación y le cedería la casa. Cuando era un veinteañero, intimó con una concubina que tenía 2 clientes ricos. Uno era de unos 45-46 años y tenía minas de oro. El otro era un anciano expresidente de una prestigiosa firma tradicional. Tenía 72 años. Los 2 dijeron que querían llegar a un acuerdo con aquella concubina, pero ella había tenido malas experiencias con un acuerdo anterior y estaba convencida de que no quería repetirlo. Por lo tanto, rechazó a ambos, diciendo que en esa ocasión sería ella misma quien rehusaría la propuesta. Pero de pronto le empezó a agobiar la vida que llevaba. Entonces, de improviso, decidió aceptar el pacto. Escogió al anciano de 72 años. Lo cierto es que, en el mundo de las geishas, es habitual elegir a una persona a la que le queda poco tiempo de vida, aunque tampoco parecía que ella concibiera malicia alguna. Sin embargo, cuando se lo confesó a él, le dio cierta pena. Se compadecía de corazón de aquel viejo, ya que se había comparado y medido el período del contrato que le quedaba a la concubina y lo que le quedaba de vida al anciano. Habían pasado nada más y nada menos 40 años desde entonces, y se encontró a sí mismo en el lugar de aquel viejo. Cuando meditaba sobre aquello, solo podía pensar que esos 40 años eran muy poco tiempo. Su yo de entonces acusó furioso a la mujer por su decisión, pero el de ahora no podía criticar la intención de la mujer que esperaba el fin de ese viejo. No obstante, la idea de que esperara su último momento era sumamente insoportable, así que limitó a 3 años el plazo de la concubina. Al 3er año cumpliría 72, justo la edad a la que aquel viejo había recibido aquella concubina. La concubina tenía la misma edad que su nieta mayor. Era una mujer rolliza con los ojos adormilados, cuyos párpados inferiores estaban hinchados. Había momentos en los que, de pronto,
Se sentía como si estuviera en su veintena o su treintena al estar rodeado de un montón de muebles nuevos en una casa luminosa con un agradable olor a madera. Sin embargo, esto fue solo al principio. Pronto pasaron 3 años y el hombre cumplió 72. Aún así, el hecho de separarse de ella le parecía inaguantable y desconsolador. Aunque ella tuviera un amante, también le parecía cruel terminar con el anciano tal y como habían acordado. No solo eso, sino que consideraba arriesgado apartarse de aquel señor mayor que tan a fondo la entendía. Por lo tanto, fue ella la que solicitó voluntariamente seguir un año más. El anciano se alegró. Cuando el anciano se sentaba frente a la mujer con un brasero en medio, no era capaz de sacar sus manos resecas, que apenas tenían carne bajo la piel. Las de la mujer eran redonditas y blandas. Solo la parte de las articulaciones estaba un poco hundida. Sentía lástima de sus brazos, que no tenían fuerza suficiente para abrazar con quietud y firmeza a la mujer. Se lamentaba: ¿por qué mis sentimientos no pueden ser como los de los otros viejos? Transcurrió un año. Durante este tiempo, la mujer dio a luz a un niño. El anciano sabía bien que no era su hijo, pero no tenía el valor de enfadarse. Ni siquiera podía guardar rencor alguno hacia ella. Además, la mujer le rogó que siguieran así un año más. Al escucharlo, los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. Al año siguiente el anciano empezó a desear la muerte. La mujer se quedó embarazada del segundo hijo de su amante. Una vez, el anciano entrevio a aquel joven. Estaba claro que era un muchacho enérgico y tenía un aspecto agradable. No sintió el menor atisbo de celos hacia un muchacho tan joven como su nieto. Sin embargo, rezaba para que su vida acabara antes de que naciera el bebé. Mientras tanto, terminó aquel año y nació el bebé, pero el anciano no era capaz de morir. Esta vez fue él quien pidió prolongar la situación un año más. La mujer lo aceptó con mucho gusto. Fue durante el otoño del año que estaba a punto de acabar. El anciano cogió un resfriado, pero su situación se agravó debido a la gripe. La mujer fue a la casa principal y le cuidó de corazón junto con sus hijos y sus nietos. Una semana después, el anciano se durmió para siempre en paz, a la edad de 75 años, rodeado de la mujer, de sus hijos y de sus nietos, tal y como esperaba. Leído el testamento, la mujer aceptó la herencia, que no era poca, y la obligación de criar a los 2 niños en esa casa. 4 meses después, el padre de los niños llegó y ocupó sin tapujos el cojín donde se sentaba el anciano. Detrás de él, en el toconoma de 90 centímetros de ancho, había una foto enmarcada de gran formato en la que salía el anciano, sentado, recto y formal, vestido con jaori y jacama. Y hasta aquí va el cuento. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó la historia, no olviden darle me gusta, dejarme todos sus comentarios y compartirlo con amigos y conocidos. Aquí los espero con una nueva lectura. Gracias.